¿Alguna vez te has cuestionado qué tipo de cristiano provoca verdadero temor en el enemigo? No todos los creyentes generan el mismo impacto en Satanás. Su mayor temor está reservado para aquellos que han comprendido su identidad en Cristo y viven en el poder de Dios. En Santiago 4:7 se nos exhorta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este pasaje no solo revela una verdad espiritual profunda, sino que también deja claro que hay creyentes cuya fe inquebrantable obliga al enemigo a retroceder. Hoy conoceremos 5 tipos de cristianos que representan una auténtica amenaza para Satanás. Aquellos cuya vida, oración y devoción a Dios afectan directamente el reino de las tinieblas. ¿Formas parte de ellos? Acompáñanos en este mensaje y prepárate para fortalecer tu fe hasta el punto en que el enemigo no tenga más opción que huir. La santidad no es una alternativa, es una declaración de guerra. En un mundo dominado por el pecado, elegir la pureza es desafiar abiertamente el control de Satanás. La Escritura nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor, y esta afirmación no es solo una advertencia, sino también una estrategia espiritual. Un creyente que decide apartarse del pecado se convierte en un arma poderosa en las manos de Dios, algo que el enemigo no puede tolerar. Día a día, Satanás intenta debilitar la determinación de los hijos de Dios, susurrando engaños, presentando tentaciones y buscando manchar lo que el Señor ha purificado. Pero hay quienes no se rinden. Son aquellos que han entendido que la santidad no consiste únicamente en evitar el pecado, sino en cultivar una intimidad con Dios tan profunda que el enemigo no encuentra manera de atacarlos. Estos son los cristianos que verdaderamente representan un peligro para el reino de las tinieblas. Desde tiempos bíblicos, los hombres y mujeres que vivieron en santidad fueron perseguidos, no por ser religiosos, sino porque sus vidas desafiaban el sistema de este mundo. Daniel fue arrojado al foso de los leones, no por haber cometido un delito, sino porque su integridad lo hacía incorruptible. Satanás no teme a los cristianos que simplemente asisten a la iglesia y siguen rituales religiosos, pero sí tiembla ante aquellos que han decidido vivir reflejando el carácter de Dios. El relato de José es una prueba de que la santidad no solo implica resistir la tentación, sino también huir del pecado. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no se quedó debatiendo si debía ceder o no. Él escapó. José comprendía que el enemigo no necesita grandes concesiones para destruir un destino. Basta con una mínima indulgencia, una justificación, una caída momentánea. Pero él tenía claro un principio esencial. La santidad no es un peso, es una protección. Su integridad lo llevó de la esclavitud al gobierno, demostrando que Dios honra a quienes se apartan para Él. En la actualidad, muchos han minimizado la importancia de la santidad, creyendo que la gracia de Dios es un permiso para vivir a medias. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto no es una opción, es un llamado. Satanás trabaja incansablemente para arrastrar a los creyentes a la impureza, porque sabe que un cristiano que compromete su santidad pierde autoridad espiritual. Un creyente que cede ante el pecado se vuelve vulnerable, pierde sensibilidad a la voz de Dios y abre puertas al enemigo. En cambio, aquel que elige vivir en santidad se transforma en una fortaleza inexpugnable, un territorio
donde Satanás no tiene derecho legal para operar. El enemigo ha utilizado la cultura para hacer del pecado algo normal, introduciendo ideologías que presentan la impureza como libertad. Pero lo que el mundo llama libertad, Dios lo define como esclavitud. Jesús declaró en Juan 8:34: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La verdadera libertad no radica en hacer lo que queremos, sino en vivir en obediencia a Dios. Cuando un creyente se mantiene firme en santidad, su vida se convierte en una luz que expone las tinieblas. Por eso, aquellos que deciden apartarse del pecado siempre enfrentarán oposición, no porque Dios los haya abandonado, sino porque el enemigo sabe que, si logran perseverar, serán una amenaza imposible de detener. Los demonios no tiemblan ante quienes cantan alabanzas los domingos, pero viven en pecado el resto de la semana. Temen a aquellos que han decidido ser santos en secreto cuando nadie los observa. Desconfía de aquellos que no buscan la aprobación de los demás para mantenerse íntegros. Jesús personificó este principio de manera suprema. Su pureza era tan evidente que incluso los demonios lo reconocían antes de que pronunciara palabra. En Marcos 1:24, un espíritu inmundo clamó: «Sé quién eres, el Santo de Dios». La santidad de Jesús no solo lo resguardaba, sino que le confería autoridad sobre el reino de las tinieblas. Este mismo principio sigue vigente hoy en día. Cuanto más nos alejamos del pecado, mayor poder ejercemos en el ámbito espiritual. El problema es que muchos creyentes han sido engañados al pensar que la santidad es una carga pesada. Se ha difundido la idea errónea de que apartarse del pecado es sinónimo de una vida monótona y sin alegría. Sin embargo, la realidad es que la santidad no significa privarse de todo placer, sino vivir en una plenitud que el mundo jamás podrá igualar. David comprendió esto cuando escribió en el Salmo 16:11: «En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Quien ha experimentado el gozo que proviene de la presencia de Dios sabe que no hay comparación posible con lo que ofrece el mundo. Por esta razón, aquellos que han abrazado la santidad no necesitan forzar su fe. Su amor por Dios es tan profundo que el pecado deja de ser atractivo. A lo largo de la historia, los avivamientos han surgido cuando un grupo de creyentes decidió regresar a una vida santa. No fueron estrategias elaboradas ni programas eclesiásticos lo que trajo el despertar espiritual, sino la determinación de limpiar sus vidas y buscar a Dios sin reservas. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva vivió con tal nivel de santidad que la presencia de Dios se manifestaba con poder. Un ejemplo de ello fue el caso de Ananías y Zafira, quienes cayeron muertos al tratar de engañar al Espíritu Santo, demostrando que en un ambiente de pureza, la hipocresía no tiene cabida. Esta misma santidad atrajo el poder de Dios y causó temor en el enemigo. No es coincidencia que hoy en día haya tanta resistencia contra la santidad. Satanás comprende que mientras los creyentes vivan en tibieza espiritual, el reino de Dios no avanzará con autoridad. Sin embargo, cuando una persona decide entregarse completamente a Dios, se convierte en un canal de lo sobrenatural. Por ello, la búsqueda de la santidad no es solo un desafío personal, sino una batalla en el ámbito espiritual. Cada vez que rechazas una tentación, declaras con tu vida que perteneces a Dios y no al enemigo. Cada vez que eliges obedecer a Dios en lugar de seguir los deseos de la carne, estás ganando territorio en la guerra espiritual. Romanos 12:2
nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí se encuentra la clave para vivir en santidad. No se trata solo de evitar el pecado, sino de experimentar una transformación profunda desde el interior. Si alguna vez te has preguntado por qué enfrentas tantas dificultades cuando decides acercarte a Dios, la respuesta es simple. El enemigo sabe lo que sucederá si logras mantenerte firme. Sabe que si te entregas por completo a Dios, su influencia sobre tu vida será destruida. Sabe que si eliges caminar en santidad, te convertirás en una amenaza real para su reino. La cuestión es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque vivir en santidad tiene un costo. Implica morir a uno mismo, renunciar a los placeres efímeros del mundo y adoptar una mentalidad centrada en el reino. Pero esta entrega trae una recompensa eterna. No solo una cercanía inigualable con Dios, sino también una autoridad espiritual que el enemigo no puede ignorar. El diablo no teme a los cristianos que viven en mediocridad, ni a aquellos que juegan con el pecado, pero tiembla ante quienes han decidido consagrarse por completo a Dios, porque sabe que no pueden ser manipulados, comprados, ni derrotados. Son intocables, inquebrantables e imparables. ¿Eres uno de ellos? La oración no es solo una herramienta, sino un arma de guerra. No es simplemente una conversación, sino una declaración de autoridad en el mundo espiritual. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. No les dijo que buscaran elocuencia, sino que anhelaran poder a través de la oración. Satanás no teme a aquellos que oran por costumbre, sino a quienes oran con autoridad, a los que no solo piden, sino que gobiernan espiritualmente, a los que no oran desde la desesperación, sino con la certeza de que Dios escucha y responde. En Lucas 10:19, Jesús dijo: «Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Estas palabras no fueron una simple sugerencia, sino una revelación de lo que sucede cuando un creyente entiende la autoridad que le ha sido otorgada. Desde tiempos antiguos, la oración ha sido el vínculo por el cual el cielo interviene en la tierra. Cuando Moisés alzaba sus manos, Israel dominaba en la batalla, pero cuando las bajaba, el enemigo tomaba la ventaja. No era un simple gesto simbólico, sino una manifestación tangible del poder espiritual. La oración transforma realidades, libera el poder de Dios y desbarata los planes del adversario. Por ello, Satanás hará todo lo posible para impedir que un cristiano ore. No le molesta que alguien asista a la iglesia si su vida de oración está vacía. No se preocupa de que alguien conozca las Escrituras si nunca las aplica en oración. Ni teme a quienes dicen tener fe si no ejercen su autoridad en el ámbito espiritual. La razón por la que muchos cristianos viven en derrota no es la ausencia de Dios en sus vidas, sino la subestimación del poder de la oración. El enemigo ha trabajado arduamente para debilitar la oración en el pueblo de Dios, convirtiéndola en una práctica repetitiva y sin fe, en un último recurso en momentos de crisis. Sin embargo, la Biblia muestra una realidad completamente distinta. Jesús oraba con tal fervor que su sudor se volvía como gotas de sangre, no por miedo, sino porque comprendía que cada palabra dicha en oración establecía el propósito de Dios en la tierra. En Getsemaní, la verdadera batalla no se libró con espadas ni con soldados, sino en oración. Allí, antes de llegar a la cruz, la victoria ya había sido sellada. Satanás sabe que un cristiano
que ora con autoridad no es fácil de manipular, ni de engañar, ni de derrotar. Cuando Elías pidió en oración que la lluvia se detuviera, el cielo se cerró, y cuando volvió a orar, la lluvia descendió. No fue una coincidencia, sino el resultado de la autoridad de un hombre que entendía el poder de la oración. Santiago 5:16 declara: la oración eficaz del justo puede mucho. No menciona que una oración casual tenga impacto, sino una oración ferviente, pronunciada con convicción, persistencia y fe. Esa es la oración que aterroriza a Satanás, porque tiene el poder de transformar atmósferas y romper cadenas. El enemigo ha intentado sembrar temor en la iglesia para acallar la oración. Ha persuadido a muchos de que sus palabras carecen de efecto, que Dios no responde, que orar es una pérdida de tiempo, pero la realidad es que cada oración hecha con fe resuena en el ámbito espiritual. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban encarcelados, encadenados y rodeados de oscuridad. No tenían recursos, aliados, ni una vía de escape visible, pero tenían la oración. Y cuando comenzaron a orar y a alabar, los cimientos de la prisión temblaron y las puertas se abrieron. No fue casualidad, sino una demostración del poder transformador de la oración. Satanás teme a los cristianos que entienden que la oración no es solo una medida de defensa, sino una estrategia ofensiva. No es únicamente un refugio, sino un arma que ataca directamente su reino. Cuando un creyente se levanta en oración, está desmantelando los planes del enemigo antes de que se materialicen, protegiendo a su familia, estableciendo la voluntad de Dios y frustrando conspiraciones de las tinieblas. Efesios 6:18 ordena: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No dice que la oración debe ser ocasional, ni que dependa del estado emocional. Es un mandato, porque Dios sabe que un pueblo que ora es un pueblo invencible. A lo largo de la Biblia, la oración nunca fue un acto secundario. Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando su vida estaba en riesgo. No dejó de orar a pesar del decreto que prohibía aclamar a cualquier dios que no fuera el rey. No alteró su relación con Dios por miedo a las consecuencias. Y fue precisamente su oración la que lo llevó al foso de los leones. Pero también fue la misma oración la que cerró la boca de los leones. Satanás busca intimidar a quienes oran, porque sabe que cuando experimentan el poder de la oración, jamás vuelven a ser los mismos. Jesús enseñó que la oración debe ser perseverante. En la parábola del juez injusto, dejó claro que la viuda obtuvo justicia no porque el juez fuera bondadoso, sino por su insistencia. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No es que Dios no quiera responder, sino que busca creyentes que no se rindan, que comprendan que la oración es una batalla, y como toda batalla, requiere perseverancia. Satanás intenta que los creyentes abandonen la oración, que se cansen antes de ver la respuesta, porque sabe que la victoria está asegurada para aquellos que no se rinden. La oración no solo cambia situaciones, también transforma corazones. Jesús dijo en Mateo 26:41: velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración actúa como un escudo protector contra los ataques del enemigo. Es la fuente de fortaleza para el espíritu, lo que afina el discernimiento y mantiene la mente alineada con la voluntad de Dios. Aquel que ora con constancia no es fácilmente engañado. No se deja llevar por impulsos,
no toma decisiones apresuradas ni sigue la corriente del mundo. Su firmeza proviene de su arraigo en Dios. Satanás teme la oración porque sabe que desata la intervención divina en la tierra, que cuando alguien clama, el cielo responde, y que cuando un cristiano se arrodilla, los planes del infierno se desmoronan. Por ello, busca distraer, agotar y desmotivar. Pero quienes han comprendido que la oración es la clave de la victoria, no se rinden. No oran solo en tiempos de crisis, sino porque entienden que su relación con Dios es su mayor tesoro. Un cristiano que ora con autoridad no repite frases vacías, sino que tiene conciencia de su identidad, sabe ante quién se presenta y comprende el poder de sus palabras en el ámbito espiritual. No ora desde la incertidumbre, sino desde la fe. No ora desde el temor, sino desde la seguridad. Y es por esto que el enemigo lo teme, porque sabe que un creyente que ora con poder no solo protege su propia vida, sino que transforma todo su entorno. La oración no es una opción, es una orden. No es un recurso de emergencia, sino el fundamento de una vida victoriosa. No es solo un acto espiritual, es un arma de batalla. Y quienes han asimilado esto no pueden ser detenidos, porque cuando se arrodillan, el cielo se abre. Cuando claman, Dios obra. Y cuando oran, Satanás huye. La ignorancia ha sido el arma más efectiva que el enemigo ha usado contra el pueblo de Dios. No necesita recurrir a la violencia cuando puede someter con mentiras. No requiere encadenar físicamente cuando puede aprisionar con engaños. Su estrategia no ha cambiado desde el principio. En el huerto del Edén no atacó a Eva con fuerza, sino con duda. No la enfrentó con terror, sino con palabras distorsionadas, con que Dios os ha dicho. No le prohibió obedecer, solo sembró la incertidumbre. Desde entonces, cada batalla se libra en el terreno del conocimiento. Un creyente que no conoce la palabra es vulnerable. Aquel que no la usa como arma queda indefenso. Satanás no teme a quienes poseen una Biblia, sino a quienes la llevan en el corazón, la viven, la obedecen y la proclaman con autoridad. Jesús enfrentó al enemigo con la Escritura. Tras 40 días de ayuno en el desierto, Satanás no le presentó una amenaza física, sino una distorsión de la verdad. Intentó engañarle con una versión adulterada de la palabra, esperando que cayera en la misma trampa en la que Eva sucumbió. Pero Jesús no argumentó con razonamientos humanos, ni entró en debate. Respondía con la verdad absoluta. Escrito está, cada intento del enemigo fue desmantelado con la misma escritura que él intentaba usar para confundir. La diferencia no radicaba en el conocimiento, sino en la fidelidad. Satanás conocía la Escritura, pero Jesús la vivía. No era solo información en su mente, sino el fundamento de su existencia. Esa es la distinción entre un creyente cualquiera y uno que el enemigo realmente teme. Un cristiano que ignora la palabra es como un soldado sin espada. Puede llevar armadura y poseer fuerza, pero en el momento del ataque no tendrá con qué defenderse. Efesios 6, 17. Nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se dice que la espada sea la experiencia, la opinión o el sentimiento. Se declara que la única arma ofensiva dentro de la armadura de Dios es la Escritura. A pesar de ello, muchos viven desarmados, enfrentando batallas sin preparación, luchando contra la tentación, sin defensa, y caminando en su vida cristiana sin dirección. No porque Dios no les haya provisto lo necesario, sino porque han ignorado lo que ya está a su disposición. En tiempos de Jesús, los fariseos creían conocer la Escritura, pero la aplicaban sin discernimiento.
la utilizaban para imponer normas sin vida y la convertían en una carga en lugar de una libertad. Jesús los confrontó con una afirmación que sigue resonando hasta hoy. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. No basta con leer la Biblia, es esencial comprender su mensaje. No se trata solo de conocer versículos, sino de aplicarlos a la vida diaria. Satanás no teme a quienes pueden recitar pasajes, sino a quienes los viven. No teme a los que hablan de fe, sino a los que caminan en ella. No teme a quienes mencionan la autoridad de Dios, sino a los que la ejercen. Cada victoria en la historia bíblica fue garantizada por una palabra dada por Dios. Cuando Josué enfrentó a Jericó, no fue una estrategia militar lo que derribó los muros, sino la obediencia a la instrucción divina. Gedeón derrotó al ejército madianita con apenas 300 hombres, no por su fuerza, sino por su confianza en la guía de Dios. David no vencía a Goliat por la piedra que lanzó, sino por la certeza de que Dios ya había hablado. La diferencia entre la derrota y la victoria no radicaba en los recursos humanos, sino en la alineación con la voluntad de Dios manifestada en su palabra. El enemigo ha infiltrado la iglesia con un cristianismo superficial, donde muchos buscan experiencias sin fundamentos y emociones sin compromiso. Ha engañado a muchos haciéndoles creer que la Biblia es un texto antiguo, que las promesas de Dios son opcionales y que la verdad es relativa. Sin embargo, la Escritura permanece inmutable. Como se nos dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No es un libro obsoleto, ni un código de reglas caducas, sino la herramienta más poderosa contra la oscuridad. En el desierto, cuando Israel enfrentó la incertidumbre, Dios no les proporcionó respuestas inmediatas, sino su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. La provisión material puede sostener por un tiempo, pero la palabra de Dios sostiene para la eternidad. A pesar de ello, muchos creyentes alimentan su vida con lo temporal e ignoran el alimento eterno. Buscan soluciones rápidas en lugar de fundamentos firmes. Buscan motivación en lugar de transformación. Sin embargo, quien conoce la palabra no es fácilmente sacudido, no depende de las circunstancias, no tambalea ante la adversidad, ni se deja engañar por doctrinas erróneas. El enemigo teme a aquellos que han cimentado su vida en la verdad, que no se dejan seducir por mentiras y que han hecho de la Escritura su guía inquebrantable. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un cristiano que sigue la luz de la palabra no tropieza ni se desvía, puede atravesar tormentas y desiertos, pero su dirección está asegurada. Los profetas no proclamaban sus propias palabras, sino las revelaciones de Dios. Los apóstoles no predicaban opiniones personales, sino la palabra divina. Todo avivamiento en la historia comenzó con un retorno a las Escrituras, con un pueblo que decide volver a la fuente, rechazar la confusión y aferrarse a la verdad absoluta. Satanás ha intentado destruir la Biblia, desacreditarla y alejar a los creyentes de ella, no porque sea un libro más, sino porque es la única verdad capaz de derrotarlo. Durante la persecución, cuando los cristianos eran llevados ante tribunales y amenazados de muerte, no confiaban en discursos elocuentes, sino en la palabra que Dios había puesto en sus corazones. Sabían que lo escrito era suficiente, que no necesitaban agregar nada, porque la verdad ya estaba establecida. Esa misma verdad sigue siendo el arma más poderosa contra el enemigo.
Cuando un cristiano decide conocer la Escritura, vivirla y proclamarla, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Satanás no teme a quienes dependen de experiencias pasajeras, sino a los que han cimentado su fe en la palabra inmutable de Dios. No puede manipular a quienes han sido transformados por la verdad. No puede vencer a los que han hecho de la Escritura su fundamento. El cristiano que empuña la palabra como espada no solo se protege, sino que avanza, conquista y destruye toda obra de la oscuridad. El enemigo no teme a aquellos creyentes que viven su fe en silencio, ni a quienes se limitan a asistir a la iglesia sin marcar una diferencia en el mundo. Lo que realmente aterra a Satanás es un creyente que comprende que el Evangelio no fue concebido para permanecer oculto. Cada alma que escucha la verdad y regresa a Dios representa una derrota para el reino de las tinieblas. La Escritura lo declara claramente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. No es solo un llamado de Cristo, sino una declaración de guerra contra las obras del enemigo. Un cristiano que evangeliza se convierte en un soldado en la línea de batalla, alguien que no solo resiste los ataques de Satanás, sino que le arrebata lo que más valora: las almas que tenía bajo su dominio. Desde el principio, la lucha ha sido por la humanidad. El enemigo ha trabajado sin cesar para mantener a las personas en la oscuridad, cegándolas con mentiras y evitando que escuchen el mensaje capaz de rescatarlas. Segunda de Corintios 4:4 lo explica claramente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No es una cuestión de falta de interés ni de resistencia natural, sino una batalla espiritual, un intento del enemigo por impedir que la luz brille. Sin embargo, cuando un creyente se levanta a predicar, cuando alguien decide hablar con autoridad, el velo comienza a romperse, la oscuridad retrocede, el enemigo pierde terreno y la obra redentora de Cristo se manifiesta en la tierra. Evangelizar no es una opción, es una orden, no es un don reservado para unos pocos, sino la esencia de la vida cristiana. Jesús no llamó a sus discípulos solo para reunirse y aprender, sino que los envió a predicar. Marcos 16:15 lo establece con claridad. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No es una sugerencia, sino un mandato. No obstante, el enemigo ha logrado que muchos creyentes se sientan incapaces, que piensen que no tienen el conocimiento suficiente, que crean que es responsabilidad de otros. Pero el poder del evangelismo no reside en la elocuencia, sino en la obediencia, no en la cantidad de palabras, sino en la verdad proclamada. Cada vez que alguien predica, la voz de Dios resuena y la mentira del enemigo es confrontada. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva no contaba con templos grandiosos ni plataformas imponentes. No disponían de tecnología avanzada ni redes de comunicación masivas, pero tenían algo que el enemigo no podía detener: la determinación de hablar de Cristo sin temor. No existía persecución capaz de silenciarlos, ni amenaza suficiente para hacerlos retroceder. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron arrestados y se les prohibió predicar, pero su respuesta fue firme. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19-20. No estaban negociando ni dudando. Tenían claro que su misión no era opcional, y gracias a su valentía, miles se añadieron a la iglesia.
Satanás ha intentado debilitar el evangelismo de múltiples maneras, sembrando el miedo al rechazo, promoviendo la idea de que la fe es un asunto privado, distrayendo a los creyentes con cosas sin valor eterno. Pero la realidad no ha cambiado. La cosecha está lista y Dios sigue buscando obreros dispuestos a actuar. Mateo 9, 37, guión 38, lo dice claramente. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No hay escasez de almas que necesiten escuchar el mensaje. Lo que falta son creyentes decididos a proclamarlo. Y esa ha sido la mayor victoria del enemigo. No ha logrado apagar el Evangelio, pero sí ha conseguido que muchos lo guarden para sí mismos. Cada vez que se proclama el Evangelio, ocurre una reacción en el ámbito espiritual. En Hechos 17:6, cuando los discípulos arribaron a Tesalónica, se dijo de ellos: estos que han trastornado el mundo entero también han llegado acá. No eran líderes políticos, ni comandantes militares, ni poseían ejércitos o armas. Sin embargo, su mensaje era tan impactante que el sistema establecido se sacudía. No era por su carisma, sino porque estaban llenos del Espíritu Santo y anunciaban la verdad sin reservas. El Evangelio no es solo un conjunto de enseñanzas, sino una manifestación del poder de Dios. Romanos 1:16 lo expresa claramente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por esta razón, el enemigo lo teme, no por las palabras en sí, sino porque contienen el poder para transformar vidas, liberar a los oprimidos y romper las cadenas impuestas por él. A lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres y mujeres que comprendieron que la evangelización no es una opción dentro del ministerio, sino el centro del llamado cristiano. En tiempos de Elías, cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y abrazó la idolatría, fue la proclamación del profeta la que confrontó la mentira y restauró la verdadera adoración. No fue una estrategia humana, sino una palabra con la autoridad del cielo. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo llegó a Atenas, no trató de modificar el Evangelio para hacerlo aceptable en esa cultura, sino que lo predicó con firmeza, llamando a los hombres al arrepentimiento. A lo largo de cada generación, quienes han decidido proclamar el mensaje de Cristo han marcado la historia. Satanás es consciente de que mientras el Evangelio siga siendo predicado, su derrota es segura. Apocalipsis 12:11 afirma que los creyentes vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No solo por lo que Cristo hizo, sino también por la proclamación de esa verdad. El Evangelio no es únicamente una esperanza futura, sino una victoria presente. Es el arma más poderosa contra el reino de las tinieblas, no por ser una teoría teológica, sino porque proclama que la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido derrotado y Satanás ha perdido autoridad sobre aquellos que han sido redimidos. La evangelización es una amenaza para el enemigo porque destruye su obra. Mientras las personas permanezcan en la ignorancia, él mantiene su poder sobre ellas. Pero cuando la verdad es revelada, su dominio se desmorona. Juan 8:32 lo dice con claridad: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se trata de una libertad simbólica, sino de una liberación real. Cada persona que recibe el Evangelio es alguien que ha sido arrebatado de las manos del enemigo, y esa es una pérdida que Satanás no puede recuperar. Antes de ascender,
Jesús dejó una instrucción clara a su iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. No dijo que debían esperar a que la gente se acercara, ni que el mensaje debía mantenerse en secreto. Les ordenó ir y llevar la buena nueva a todos los rincones, sin importar los obstáculos ni las consecuencias. El enemigo no teme a los cristianos que permanecen en silencio, ni a los que limitan su fe al ámbito privado. Lo que realmente le aterroriza son aquellos que han comprendido que cada palabra proclamada en el nombre de Cristo representa un golpe contra su reino. Sabe que el Evangelio no solo informa, sino que transforma, no solo inspira, sino que libera, no solo consuela, sino que arrebata a las personas de su dominio. Y mientras haya creyentes dispuestos a predicar, su derrota será inevitable. El adversario ha intentado frenar el avance del reino de Dios de todas las formas posibles. Ha utilizado el engaño, la tentación y la distracción. Y cuando nada de esto ha sido suficiente, ha recurrido a la persecución. Su propósito no es únicamente generar miedo, sino también acallar a aquellos que han decidido mantenerse firmes. Desde el inicio, la resistencia ha sido la prueba más evidente del poder del Evangelio. No hay oposición contra lo que no representa una amenaza. Pero cuando la verdad de Dios es proclamada con valentía, la fuerza del mal reaccionan con violencia. Jesús ya había advertido a sus discípulos: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. No lo presentó como una posibilidad, sino como una certeza. La persecución no es un signo de debilidad, sino una evidencia del impacto generado. La oscuridad siempre ha rechazado la luz porque la expone. Los primeros seguidores de Cristo no fueron atacados por cometer injusticias, sino porque alteraban el orden establecido. En Hechos 5, los apóstoles fueron arrestados por proclamar el nombre de Cristo, pero un ángel del Señor los liberó y les ordenó seguir predicando. Al día siguiente, desafiando las amenazas de muerte, volvieron al templo a continuar su misión. No se dejaron dominar por el temor, sino que su convicción los impulsó a seguir adelante sin importar las consecuencias. Para ellos, la oposición no era una razón para detenerse, sino la confirmación de que estaban en el camino correcto. El enemigo siempre ha utilizado el miedo como un mecanismo de control, tratando de convencer a los creyentes de que la seguridad es más valiosa que la fidelidad, que es preferible el silencio antes que afrontar las consecuencias. Sin embargo, cada vez que la persecución ha aumentado, la Iglesia ha crecido. En los primeros siglos, cuando los cristianos eran lanzados a los leones en los coliseos romanos, no se extinguieron, sino que su número se multiplicó. Los emperadores intentaron erradicar su fe mediante la violencia, pero cada vida sacrificada se convertía en una semilla que daba más fruto. Tertuliano lo expresó con claridad: la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. No importa cuán fuerte sea la embestida, ni cuán grande sea la amenaza. Cuando un creyente decide que su lealtad a Dios es mayor que su temor al sufrimiento, el enemigo pierde toda influencia sobre él. Jesús no prometió una vida de comodidad, sino un conflicto inevitable. En Mateo 10:22 declaró: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No habló de aceptación ni reconocimiento, sino de rechazo y enfrentamiento, de una batalla que duraría hasta el final. En Apocalipsis, los vencedores no son aquellos que evitaron la persecución, sino los que se mantuvieron fieles
a pesar de ella. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. No pusieron su confianza en lo terrenal, ni intercambiaron su fe por una paz momentánea. Tenían claro que su verdadera recompensa estaba más allá de lo visible. El enemigo ha tratado de disfrazar la persecución como un signo de derrota, engañando a muchos para que crean que el sufrimiento es una señal del abandono de Dios, cuando en realidad es una prueba de que están en el camino correcto. Pablo comprendió esto cuando escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Su vida no estaba determinada por las circunstancias, ni su propósito dependía de la aprobación de los hombres. Sabía que ninguna acción del enemigo podía alterar su destino eterno. A lo largo de la historia, cada generación ha enfrentado su propia versión de persecución. En algunos casos ha sido con violencia, en otros con presión social o leyes diseñadas para reprimir la fe. Sin embargo, el patrón sigue siendo el mismo. El enemigo busca silenciar a quienes no pueden ser corrompidos, a aquellos que no pueden ser manipulados ni doblegados. En Daniel 3, cuando se ordenó que todos adoraran la estatua del rey, solo 3 hombres se mantuvieron firmes. Sabían que la consecuencia sería el horno de fuego, pero su respuesta fue inquebrantable. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:17-18. Su obediencia no dependía de si Dios los libraba o no. No buscaban un milagro, sino mantenerse fieles. El enemigo no sabe cómo actuar ante alguien que no teme la persecución, porque no tiene poder sobre un creyente que ha decidido que su fidelidad a Dios es más valiosa que su reputación, su vida o cualquier pérdida que pudiera sufrir. En Hebreos 11 se menciona a aquellos que fueron perseguidos de las formas más crueles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, fueron despreciados, ignorados, no recibieron honores ni reconocimientos en la tierra, pero en el cielo sus nombres están inscritos como testigos de una fe inquebrantable. Hebreos 11, 37-38. El enemigo ha intentado que la comodidad sea vista como el propósito de la vida cristiana, llevando a muchos a creer que si algo es difícil, entonces no proviene de Dios. Sin embargo, Jesús nunca prometió un camino fácil, sino la victoria. No dijo que el sendero sería amplio, sino estrecho. No afirmó que el mundo los recibiría con gozo, sino que los rechazaría. Pero también aseguró: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. La persecución no es un castigo, sino un honor. No es el final, sino la prueba de que el reino de Dios sigue avanzando. A lo largo de la historia, cada vez que la Iglesia ha sido oprimida, ha resurgido con más fuerza. En el libro de los Hechos, cuando Esteban fue lapidado, todo parecía una derrota, pero su sacrificio se convirtió en la semilla que impulsó la expansión del Evangelio. Su sangre no apagó la verdad, sino que la propagó. Satanás aún no comprende que cada intento de debilitar al pueblo de Dios solo lo fortalece, que cada esfuerzo por apagar la luz solo hace que brille
con mayor intensidad. Aquellos cuya fe no es negociable, que no se dejan amedrentar, que entienden que su llamado es más grande que cualquier amenaza, son los que el enemigo más teme. Sabe que no puede contra ellos, puede intentar detenerlos, pero seguirán avanzando. Puede tratar de silenciarlos, pero continuarán proclamando la verdad. Puede intentar destruirlos, pero su legado perdurará mucho después de ellos. La historia ha demostrado que los perseguidos de hoy son los vencedores del mañana. Mientras haya una creyente que permanezca firme, el Evangelio seguirá extendiéndose y el enemigo continuará perdiendo terreno. El enemigo no teme a los cristianos que viven en la tibieza, a los que siguen a Dios solo cuando les conviene, a los que profesan amor con palabras, pero no con hechos. Satanás nos inquieta por aquellos cuya fe se ajusta a su comodidad, porque sabe que no representan una verdadera amenaza. Lo que realmente aterra al reino de las tinieblas es un creyente que ha decidido amar y obedecer a Dios por encima de todo, no por emoción ni por costumbre, sino por una convicción firme. En Deuteronomio 6:5 se encuentra el mandato más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es un amor parcial, sino absoluto. Esa es la diferencia entre una fe superficial y una que resiste cualquier adversidad. La obediencia no es una carga, sino la expresión más genuina del amor. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No estableció que el amor se mide por palabras o sentimientos, sino por acciones. Satanás sabe que mientras una persona divida su vida entre Dios y el mundo, será vulnerable a la manipulación, la debilidad y el engaño. Pero cuando alguien ha decidido entregar cada área de su vida a Dios sin reservas, el enemigo pierde poder sobre él. Un cristiano que ama a Dios por encima de todo no negocia su fe, no busca excusas, no se deja arrastrar por las corrientes de este mundo. Su vida está cimentada en la roca y por más tormentas que enfrente, no será derribado. Desde el principio, Dios ha buscado hombres y mujeres que le amen de manera genuina, que le obedezcan sin condiciones. No busca rituales mecánicos ni sacrificios vacíos, sino corazones rendidos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel confrontó a Saúl con una verdad que sigue vigente. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grasa de carneros. No se trata de lo que una persona esté dispuesta a dar, sino de si está dispuesta a rendirse por completo a la voluntad de Dios. La obediencia es la prueba máxima de amor, porque implica confianza, entrega y poner a Dios por encima de cualquier deseo personal. A lo largo de la historia, se ha visto que quienes han elegido amar y obedecer a Dios por encima de cualquier deseo personal, se han convertido en los instrumentos más poderosos en sus manos. Abraham dejó atrás su tierra sin conocer su destino, pues su confianza no residía en la estabilidad de lo conocido, sino en la voz de Dios. Moisés desafió a Faraón sin temor, comprendiendo que obedecer a Dios tenía más peso que cualquier amenaza. Pedro y los apóstoles se mantuvieron firmes frente a las órdenes de los hombres, proclamando en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No buscaban la aprobación de nadie, ni priorizaban su comodidad. Su amor por Dios estaba por encima de cualquier consecuencia. Satanás teme a aquellos que han decidido que no hay nada más valioso en esta vida que la presencia de Dios. No puede sobornar
a quien ha encontrado su mayor tesoro en Cristo, ni engañar a quien ha conocido la verdad y no se conforma con nada inferior. Siempre ha utilizado la misma estrategia: ofrecer sustitutos, distraer con lo efímero, hacer que los creyentes centren su atención en lo pasajero en lugar de lo eterno. Sin embargo, cuando una persona elige amar a Dios por encima de todo, las mentiras del enemigo pierden su poder. Su identidad no se define por lo que el mundo diga, sino por lo que Dios ha declarado. Su propósito no se encuentra en la aprobación humana, sino en el llamado divino. Jesús fue claro al afirmar que nadie puede servir a dos señores. No es posible amar a Dios y al mundo al mismo tiempo, ni vivir una fe dividida y esperar caminar en la plenitud del Espíritu. En Mateo 22:37, cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este amor no es una emoción pasajera, sino un compromiso absoluto. Fue lo que llevó a los primeros cristianos a enfrentar la muerte con gozo y lo que impulsó a Pablo a declarar en Romanos 8:38 a 39 que nada podría separarlo del amor de Dios, ni la tribulación, ni la persecución, ni la espada. Ninguna circunstancia podría romper su vínculo con el Salvador. La obediencia total es lo que distingue a los que simplemente creen de los que verdaderamente siguen a Dios. En Génesis 22, cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, no lo estaba poniendo a prueba para que fallara, sino para mostrar que su amor y confianza en Dios estaban por encima de cualquier otra cosa. Y porque Abraham no retuvo nada para sí, Dios lo bendijo de manera que su impacto sigue alcanzando generaciones. La obediencia no es una restricción, sino la clave para ver el poder de Dios manifestarse sin límites. Cuando alguien está dispuesto a decir sí, Señor, sin condiciones, el cielo se abre sobre su vida, la presencia de Dios se hace tangible y su autoridad en el ámbito espiritual se fortalece. El enemigo ha tratado de hacer ver la obediencia como una carga, cuando en realidad es la mayor libertad. Jesús dijo en Juan 8:31 a 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay libertad en la desobediencia, ni paz en el pecado. Solo hay plenitud cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios. Por ello, Satanás odia a quienes han decidido rendirse completamente, porque sabe que una vida entregada a Dios no puede ser manipulada, no puede ser esclavizada por el miedo y se convierte en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. La verdadera lucha no es entre el bien y el mal como fuerzas abstractas, sino entre la obediencia y la rebeldía, entre aquellos que han decidido someterse al reino de Dios y los que han escogido su propio camino. En el primer, Juan 2:15, se nos exhorta a no amar ni al mundo ni a las cosas que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede vivir dividido entre el reino de Dios y lo terrenal, ni afirmar amar a Dios mientras se aferra a lo que Él ha ordenado dejar atrás. La decisión es clara, y aquellos que han elegido correctamente son los que más teme Satanás. Cada cristiano enfrenta pruebas en su amor y obediencia, algunos a través de dificultades, otros al tomar decisiones complejas o al ser llamados a renunciar a algo valioso. Sin embargo, estas pruebas no buscan su caída, sino su fortalecimiento. Así como el oro es purificado en el fuego y el trigo separado de la paja,
Dios permite que su pueblo pase por procesos para que solo lo genuino permanezca. En Malaquías 3:3 se declara: se sentará como refinador y purificador de plata. Su propósito no es destruir, sino perfeccionar. No busca castigar, sino preparar. Y aquellos que han atravesado el fuego sin retroceder, emergen con una fe inquebrantable, con un amor que no depende de circunstancias y con una obediencia que ni se compra ni se apaga. El enemigo no teme a quienes obedecen a medias, ni a quienes aman a Dios solo cuando todo le favorece. Su mayor temor es hacia aquellos que han decidido que nada en esta vida vale más que la voluntad del Padre. Los que han rendido su corazón, su alma, su fuerza y su mente a la causa del Evangelio. Los que no pueden ser seducidos por lo efímero, porque han fijado su mirada en lo eterno. A ellos no puede detenerlos, pues ya han determinado que nada los separará del amor de Dios. Durante siglos, el enemigo ha intentado extinguir la luz del Evangelio, pero en cada generación se han levantado hombres y mujeres que se han negado a ceder ante la oscuridad. La lucha nunca ha sido contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan desviar, intimidar y destruir. Sin embargo, hay algo que Satanás nunca ha conseguido: vencer a aquellos que han comprendido su identidad en Cristo y han elegido caminar en el poder de Dios. Lo que define a estos creyentes no es el miedo, sino su determinación de vivir una fe que no se puede comprar ni apagar. No destacan por su grandeza humana, sino por su fortaleza espiritual, pues han entendido que su poder no proviene de ellos mismos, sino de aquel que los ha llamado. El enemigo ha intentado hacer creer a muchos que la vida cristiana es solo cuestión de moralidad o prácticas religiosas, cuando en realidad se trata de una batalla por el dominio espiritual. Cada creyente es un embajador del reino, un soldado en una guerra que no se gana con argumentos ni con fuerza humana, sino con la verdad, la fe y la obediencia total a Dios. La pregunta no es si Satanás está atacando, sino si los cristianos están resistiendo. La Escritura es clara: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esto no es un consejo, es una garantía. Pero la resistencia no es pasiva. No se trata de esperar a que cesen los ataques, sino de avanzar con determinación, sostener la verdad y no ceder terreno al enemigo. Cada cristiano tiene la capacidad de vivir una fe que el adversario teme, no por su propia fortaleza, sino porque el Espíritu de Dios mora en él. Jesús lo dejó claro: la autoridad para vencer no es una promesa futura, sino una realidad presente. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esta autoridad no está reservada para unos pocos, no es exclusiva de los líderes ni de quienes han caminado muchos años en la fe, sino para todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. La diferencia entre un cristiano victorioso y uno derrotado está en la decisión de ejercer esa autoridad. No basta con saber que Dios ha dado poder, hay que usarlo. No basta con conocer las Escrituras, hay que declararlas. No basta con tener el Espíritu Santo, hay que caminar en su dirección. El enemigo ha trabajado para sembrar la idea de que la fe de los creyentes es frágil, que su influencia es limitada, que sus oraciones no tienen impacto. Pero la realidad es otra. Un solo creyente lleno de Dios tiene el poder de transformar su entorno, influenciar generaciones y cambiar naciones. No fue una multitud la que desafió a los profetas de Baal, sino Elías en solitario. No fue un ejército
el que derribó los muros de Jericó, sino un pueblo que obedeció la voz de Dios. No fue un ejército poderoso el que derrotó a Goliat, sino un joven con una honda y una fe inquebrantable. Dios nunca ha requerido grandes números. Solo busca corazones que confíen plenamente en su poder. La batalla no ha cesado. A lo largo de la historia, el adversario ha cambiado sus tácticas, pero su propósito sigue intacto: silenciar la verdad, debilitar la fe, sembrar miedo y confusión. Sin embargo, del mismo modo en que su estrategia no ha variado, tampoco ha cambiado la victoria que Cristo aseguró en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La victoria ya ha sido obtenida, la autoridad ha sido concedida y el poder ha sido entregado a la Iglesia. La cuestión es: ¿formarás parte de quienes viven esta realidad o de quienes la ignoran? El enemigo no teme a los cristianos que viven a medias. Su temor recae en aquellos que han dejado de jugar con la fe y han decidido rendirse completamente a Dios. Teme a quienes no solo conocen las promesas de las Escrituras, sino que caminan en ellas. Pero lo que más le aterra es a aquellos que han comprendido que no están solos. Su mayor engaño ha sido hacer creer al pueblo de Dios que cada batalla es individual, que la carga es demasiado pesada y que su impacto es insignificante. Pero la realidad es que ningún creyente pelea solo. El Dios de los ejércitos lucha por él. Los cielos respaldan su causa y los ángeles han sido enviados en su favor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El enemigo ha tratado de hacer ver la fe como un peso, cuando en verdad es la mayor fuente de libertad. Ha intentado disfrazar la obediencia como una restricción, cuando en realidad es el sendero hacia la plenitud. Pero quienes han experimentado la gloria de Dios saben que nada se le compara, que no existe nada en este mundo que iguale su presencia, ni promesa terrenal alguna que supere la herencia eterna que les espera. Por esta razón, Satanás no puede frenar a un creyente que ha probado la fidelidad de Dios y ha decidido que nada lo hará retroceder. En el reino de Dios no existen términos medios. No hay espacio para quienes quieren seguir a Cristo con una mano en el arado y la otra aferrada al mundo. No hay lugar para quienes desean las bendiciones del cielo, pero no están dispuestos a soltar las cadenas de la tierra. Jesús lo dijo con claridad: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. No hay neutralidad en esta batalla. Cada día se toma una decisión: avanzar o retroceder, resistir o rendirse, vivir en la verdad o ser arrastrado por la mentira. El enemigo no teme a quienes asisten a la iglesia si sus vidas no reflejan a Cristo. No teme a los que poseen conocimiento bíblico, pero no lo aplican. No teme a quienes oran sin fe, ni a los que dicen amar a Dios, pero continúan negociando con el pecado. Lo que realmente lo aterra son aquellos que han decidido que su fe no es un complemento, sino el eje central de su existencia. Aquellos que no necesitan condiciones favorables para mantenerse firmes. Aquellos que han determinado que su amor por Dios está por encima de cualquier otra cosa. El mundo está sumido en tinieblas, pero la luz de Dios sigue brillando. La persecución no ha cesado, pero el Evangelio sigue avanzando. Las trampas del enemigo son muchas, pero su derrota ya está escrita. Lo único que queda por definir es quiénes permanecerán firmes hasta el final, quiénes habrán peleado la buena batalla
¿quiénes habrán vencido? Porque no se trata solo de resistir, sino de conquistar. No se trata solo de mantenerse en pie, sino de expandir el reino de Dios. El enemigo ha intentado borrar la identidad de los cristianos, pero aquellos que han despertado, que han comprendido la autoridad que Dios les ha otorgado, que han escogido una vida de santidad, oración, palabra, valentía y amor radical, son los que no pueden ser detenidos. No porque sean fuertes en sí mismos, sino porque han aprendido a depender completamente de Dios. No porque sean grandes en lo natural, sino porque han permitido que su poder se manifieste a través de ellos. Y la pregunta más crucial sigue siendo, ¿serás uno de ellos? Porque al final, lo que realmente define la vida de un creyente no es lo que dice creer, sino lo que está dispuesto a hacer con esa verdad. Los que han elegido caminar en el poder de Dios ya han tomado su lugar. La batalla continúa. La victoria está asegurada. Solo queda decidir de qué lado estarás. Ahora ya sabes qué tipo de católico representa una verdadera amenaza para el enemigo. Ser un cristiano firme, con una fe inquebrantable y una vida de oración constante, es el mayor escudo contra sus ataques. Recuerda que el mal huye de aquellos que viven en la gracia de Dios. Si este video te ha inspirado, cuéntanos en los comentarios qué virtudes crees que todo católico debería fortalecer para resistir al maligno. Tu testimonio puede ayudar a muchas almas. Toma acción hoy mismo. Fortalece tu vida espiritual con la oración, la confesión y la Eucaristía. Comparte este video con más personas para que juntos formemos un ejército de fe. Like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo más sobre nuestra fe. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Nos vemos en el próximo video.